Hola, estamos al aire una vez más en Movimiento con Sentido de una persona, John Freddy Benavides. John Freddy, bienvenido al programa Movimiento con Sentido, una vez más aquí todos los sábados a las 2:22 de la tarde, 1:22 hora Colombia. John Freddy, cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? Gracias, Carlos. Muchas gracias y a toda la comunidad latinoamericana que nos está viendo y se conecta para hablar con nosotros y para escucharnos. Contarles un poquito quién soy. Soy John Freddy Benavides Silva. En este momento estoy en Cali, Colombia. Está haciendo un calor espectacular y hace unos años comencé a vivir procesos de vida, principalmente en el tema que tiene que ver con los caballos, y queriendo aprender de ellos comencé a investigar todo el tema del comportamiento y la conducta de los caballos. Y eso me llevó a investigar un poco más sobre el cerebro de los caballos. Debía hacer comparaciones del cerebro del caballo y del cerebro humano. Hace 7 años tuve un proceso de me diagnosticó un tumor en el cerebro y para poder recuperarme del todo tenía que cambiar de hábitos, pero me encontré que los hábitos no se pueden cambiar, se pueden crear. Desde ahí entonces comenzamos a crear todo un proceso que es la neuroprogramación de hábitos, que es lo que nos lleva hoy a ser parte del Instituto de Neurociencia y Neuroprogramación en Colombia, de la Escuela Internacional de Neurociencia. Hago parte de Global Coaching Federation, de Human University y de varios procesos de investigación, de vida que se están llevando en este momento en Latinoamérica y en Colombia. Esto hace parte hoy de todo lo que tiene que ver con todo lo que soy hoy y de lo que hablo hoy, que es del tema del cerebro. Esto es, Carlito, lo que yo soy. Bueno, John, cuéntanos, cuando te diagnosticaron este tumor en el cerebro, tú básicamente no sabías nada de la programación de la neurociencia que haces hoy en día. Explícanos un poquito cómo empezó tu proceso desde ese momento en que te dan la noticia y cómo comienzas a entrar en todo esto. A ver, Carlos, yo realmente no empecé de cero. Yo ya tenía una base como primordial, pero era una base como muy desde los caballos, porque yo investigando todo el concepto, haciendo investigación desde el cerebro de los caballos para mirar mucho el tema del comportamiento y la conducta. Yo soy etólogo equino, soy especialista en etología equina. Entonces yo conocía algunos conceptos del cerebro y ya como tuve que hacer comparaciones del cerebro del caballo y del cerebro humano, ya me había encontrado que existía la neuroplasticidad, la neurogénesis, o sea que el cerebro de nosotros puede realmente transformarse en el momento que nosotros queramos, y todo el concepto de cómo el cerebro crea otra vez nuevas neuronas en un momento también deseado. Pero cuando se me descubre entonces este tumor, yo sí me llevo como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer realmente para tener una recuperación muy fuerte del cerebro? Y venía una cantidad de secuelas. Dentro de esta secuela, pues me quedó esta que más esta, eso es una, atrofió el músculo porque la EPS de pronto no tenían en ese momento, o no la tienen todavía, la especialidad para hacer las terapias. Pero se fue mucho más allá y era el contexto de cómo recuperar el nervio facial, que tengo recuperación del nervio facial, se atrofió el músculo porque se iba a cortar porque era un tumor grande en la parte del temporal, o sea, detrás de la oreja, de la parte derecha mía. Entonces comencé a investigar y yo decía, si yo realmente quiero recuperar el nervio facial y quiero recuperarme de todo este proceso, yo debo cambiar hábitos. Pero Carlos, me encontré en todo ese proceso que los hábitos no se puedan cambiar y escribí un artículo que se llama así, o sea, nosotros no podemos cambiar. Un artículo que lo leyó uno de los científicos más grandes de Colombia y que me llevó a preguntarme eso, o sea, a preguntarme por qué no podemos cambiar. Y él me decía eso, ¿por qué no podemos cambiar? Y yo le mostraba es que el cerebro no puede eliminar nada. El cerebro sí puede crear las realidades que nosotros creamos. Y eso entonces nos llevó a crear ese proceso de la neuroprogramación de hábitos, que son los procesos del cerebro, como el cerebro realmente recibe la información y la transforma, creando redes neuronales, recuerdos, hábitos y todo el proceso de la realidad de nosotros. Ese es más o menos como comenzó todo esto. Bueno, hay una cosa muy interesante que yo vengo estudiando y no sé si lo has escuchado, que es la epigenética. Total. Básicamente la epigenética explica cómo la ciencia y la espiritualidad se juntan. Y Ajá. una de las cosas que entendí en mi proceso, tanto científico como espiritual, es que
algo en el mensaje que nos diste, algo que me llamó mucho la atención es que para mí el pasado solo existe si lo construyo desde mi presente. Lo mismo el futuro. Entonces, y también entendí que a partir del estar presente, sin traer ni el pasado, sin traer el pasado al presente y el futuro al presente, pues deja de existir el ego. Entonces, cuando tú dijiste sobre el tema tuyo que hablaste del pasado, eso es algo que me gustaría escucharlo de ti y desde qué punto de vista lo ves tú. Referente a lo que me estás hablando, es más, esta mañana Carlos hacía una charla que estaba teniendo para otro grupo que me ha invitado esta mañana y estaba hablando algo parecido. Y yo ponía el ejemplo muy sencillo. Decía, mira, si tú coges una manzana, en este momento yo le digo, imagínese una manzana. Imaginar es pasado. Todo lo que nosotros realmente vemos son imágenes y las imágenes son pasado. Para yo poder ver algo hoy, tiene que haber que haya sido grabado en el cerebro. Si yo cojo una manzana hoy, esa manzana yo la imagino en ese momento, yo la estoy imaginando y esa imaginación que estoy teniendo de esa manzana depende del significado que tenga de la experiencia que tuve con esa manzana, ¿sí? Porque pudo hacer algo agradable, algo de placer, como puede hacer algo de asco, algo de fastidio que pudo haber pasado con esa manzana. Pero con eso, con ese significado y esa experiencia no puedo hacer nada. Ya ese significado está ahí, o sea, ya está ahí y simplemente el cerebro lo tiene ahí. Aparte que yo siempre algo que yo digo aquí es que de los significados y las experiencias, o sea, los recuerdos del pasado, yo ni siquiera me veo. Yo no me veo en esa experiencia. Pero cuando yo digo visualizar, vamos a visualizar que es futuro, y yo puedo visualizar esa manzana, yo ahí sí puedo crear el significado y puedo crear totalmente la experiencia de la manzana. Y me puedo ver yo creando esa experiencia, ese significado. Y cuando pasa eso, entonces, ¿qué es lo que hace? Que yo genero vibración. Y ahí es donde se crea realmente el recuerdo del futuro. O sea, lo que dice es que uno en el futuro sí puede crear los recuerdos que va a tener su pasado, que es lo que está diciendo Carlos ahí. Entonces, yo he tenido la oportunidad también de hacer todos estos contextos de investigación con varios científicos del mundo y hacer parte de conversatorios con ellos, que para mí es un placer y un orgullo que me inviten a unos conversatorios que he tenido con ellos, donde hablamos de todos estos contextos. Entonces, cuando yo hablo de crear mi pasado, no puedo crear mi recuperación pensando en el pasado porque no hay nada que hacer con eso. Yo no puedo hacer nada con el pasado. Yo lo que sí puedo hacer es escoger qué quiero realmente en mi vida y con ese qué quiero realmente en mi vida sí crearlo en el futuro para comenzar a traer toda esa información. Y desde ahí comienza como todo ese proceso, Carlos, de preguntarme, de averiguarme, donde sale todo, cómo creamos realmente este nuevo futuro que yo quiero en mi vida, que es el que quiero. Ese es el que quiero realmente. Ya. Y después de que comenzó ese proceso tuyo, tú ya venías un trabajo con los caballos, ¿no? Sí. ¿Cómo asociaste el trabajo con los caballos? Porque como estuve contándote antes de entrar en la entrevista, que fui caballista y me encantan los caballos y toda la vida han sido mi pasión. ¿Cómo comenzó a entrelazarse los caballos con todo este estudio tuyo? Mira, Carlos, yo hice conciencia de dos conceptos que pasaron en mi pasado grandes, y es que uno de ellos era cuando yo estaba muy niño, hoy que lo hago conciencia, cuando yo tenía 10, 11 años, y yo recuerdo que yo andaba por los potreros, se me diagnosticó algo en la sangre, que tenía una información negativa de unos glóbulos blancos en la sangre, unas plaquetas. Bueno, al parecer en ese momento se me estaba diagnosticando una leucemia en la sangre. Yo tenía 10, 11 años cuando eso. Yo estuve hasta por allá en Bogotá, en el Instituto de Cancerología, estoy por allá, me tuvieron por allá en experimento. Yo, por ejemplo, he sido muy estudiado, pero yo recuerdo que yo cogí una yegua que había en la finca y yo me iba en esta yegua blanca montando en ella y me iba por allá a un filo que era muy bonito a ver todo un paisaje que se veía en el valle, en este caso una vereda que se llama La Estelia, que es unas matas de guaudas, el río. Y yo me iba hablando con la yegua, yo le decía a la yegua, yo necesito, Paloma, se llamaba Paloma, yo le decía a ella, yo necesito vivir mucho tiempo, que yo tengo sueños, yo quiero vivir mucho, yo quiero conseguir muchas cosas. Yo me acuerdo que yo le hablaba a ella
como de la información que me sanara. En el 2010 tuve un aprendizaje de vida económico bastante fuerte y este aprendizaje de vida económico me llevó entonces a entender procesos que uno, cómo duele ese tema de desprenderse de lo material, porque lo que realmente duele es ese tema material de desapegarnos de todo esto. Entonces casi siempre yo digo que los traumas más grandes que tiene el ser humano son de amor y tienen que ver también con el tema del dinero. Entonces se vienen todos esos conceptos de depresión y todo eso, de tristeza, de llanto. Y yo recuerdo que yo me fui a trabajar a una finca y yo me sentaba en los establos o en las barandas de los corrales de los caballos y yo me sentaba a llorar. Yo me sentaba a llorar y comencé a entender que cuando yo estaba llorando, los caballos que estaban en ese establo se arrimaban hacia mí, se venían hacia mí. Comencé a darme cuenta de eso. Alguien de esa finca me dijo una vez que me vio así, me dijo, háblele a ellos, que ellos te escuchan. Y yo comencé a hablarle a los caballos, a contarle lo que había vivido y la pregunta no siempre se hace, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y comenzaba a hablarle a los caballos, a soltar esa información. Y yo casi que puedo decir que yo jamás tuve que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a algún especialista, a algún profesional de temas de salud mental. Y yo creo que a los 3 meses yo ya no sentía ese dolor que sentía antes. Y ahí fue cuando comencé a investigar realmente qué hacían los caballos. Y me encontré que ya existía en Europa todo el coaching asistido con caballos, todo el tema de sanación, de terapia con caballos. Y entonces comencé a meterme en ese cuento. Comencé a meterme en ese cuento y a investigar realmente qué hacían los caballos. Y me encontré herramientas tan bonitas como que el caballo es el único animal que te recibe energía, la transforma y te la devuelve, que es el único animal que lo hace. O sea, un perrito te entrega energía, un gato te recibe. Y comienzo a encontrarme todo esto, Carlos. Entonces... Eso te iba a decir yo porque yo soy una persona mucho de energía y la frecuencia en hertz de ellos es bastante alta, está casi en los 300 hertz. Entonces el amor comienza en los 207 hertz hasta 528. Entonces el animal, el caballo como animal, te lo digo yo porque también pasé momentos de up and downs, como se dicen aquí en mi vida. Y cuando tenía estos problemas emocionales, me iba para allá a hablarles. Yo tenía un caballo que le hablaba. Incluso cuando yo subía, él ya me sentía y él sabía que yo le llevaba panela y le llevaba melaza y le llevaba naranjas y le llevaba bananos. Entonces él comenzaba a relinchar antes de yo llegar porque ya me sentía. Se sentía, ok. Y cuando ya me sentían, a él lo dejaban salir, como él estaba en un establo, le dejaban salir y él salía y me esperaba afuera, a que yo llegara a parquear el carro. Y ahí ya nos poníamos a jugar o a hablar, porque realmente estoy totalmente de acuerdo. Solo es abrir ese canal de comunicación con un animal para que el animal se comunique contigo a través de la energía. Pienso que nosotros los seres humanos tenemos que abrir un poco más el espectro a que no todo es comunicación verbal, sino que somos fuentes de energía y que todo lo que percibimos es luz. Y si lo comenzamos a lograr entender ese proceso de que todo es luz y todo es energía, no es por el cuento de espiritualidad ni nada, sino porque realmente, como te digo, para yo poder entender un poco la espiritualidad me tocó entender la epigenética. Y la epigenética es cuántica. Entonces, todo este tema que tú estás hablando es muy interesante y le abre un camino de luz a todas las personas que de cierta forma se ven derrotadas en la vida. Entonces, quiero que me cuentes un poco si en algún momento de tu vida, en todo este proceso, cómo lograste vencer ese miedo, que es el que realmente domina a la humanidad. Mira, Carlos, hay algo muy bonito que es otra de las herramientas grandes que encontré en los caballos, y es que entendí que los caballos no tienen miedos. Uno de los conceptos más bonitos que encontré dentro de la investigación con ellos realmente, ¿por qué no tienen miedo? Ellos están preparados, que es diferente. Hay varios conceptos de los caballos que lo ponen a uno a pensar y yo me preguntaba mucho de ellos. Yo decía, ¿será que un caballo planea? Y los caballos no planean. Los caballos están preparados, que es diferente. A nosotros desde niños nos han enseñado a planear, pero no a estar preparados. Y para la muestra de todo esto es este proceso que estamos viviendo de esta pandemia en el mundo en este momento.
Y con los caballos me encontré entonces que los caballos, como no tenían miedo, yo decía, pero si ellos no tienen miedo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Y lo principal que me encontré del miedo es que el miedo es un significado. El miedo es un significado que lo genera una experiencia. Y yo decía, mucha gente tiene miedo a los caballos simplemente porque tiene un significado, porque se cayó, porque le contaron, pero nunca se ha creado un significado realmente real de lo que ha pasado ahí. Entonces comencé a investigar, y decía, claro, es que los caballos, a nosotros los seres vivos, y cuando me puse a investigar todo lo que ya había escrito Darwin, lo que había escrito Konrad Lorenz, que es como el padre de la etología, ellos ya habían hablado de este concepto y decían es que nosotros realmente lo hacemos como con dos miedos instintivos, el miedo a caernos y el miedo a lo social, que es el rechazo social. Son dos cosas, por eso usted ve un bebé y el bebé siempre está aferrándose, agarrándose, porque él quiere tener ese contacto social. Entonces, desde ahí, cuando comencé a entender eso, yo, claro, lo que tengo que crear es nuevos significados. Y cuando me voy a todo el concepto de la etología humana, me encuentro que los seres humanos igual nacemos con esos, casi con esos dos miedos, tres miedos instintivos, y que a la edad de 30 años tenemos más de 100 miedos, y que las mujeres tienen más de 200 miedos por un concepto cultural. Pero cuando hablamos de esos miedos, estamos hablando del significado, de lo que ha pasado a una experiencia. Entonces yo puedo decir, para esto, un vaso para muchas personas puede ser simplemente un significado, un vaso para tomar. Para otra persona de pronto eso era de vidrio y se cayó y se cortó, entonces no, yo no quiero coger ese de vidrio. Genera de una experiencia que el cerebro la comienza a recopilar como una amenaza y la amígdala lo que hace es filtrar esa información para darle un significado químico y es lo que lleva a la emoción a convertirse en un recuerdo y cada vez que usted ve ese vaso, pues de una te va a reflejar la experiencia. Entonces desde ahí yo dije, lo que debo crear es significados, pero no debo crear los significados con mi pasado, debo crearlos con mi futuro. Y comencé a resignificar entonces esa información a través del futuro. O sea, ¿qué significado le quiero dar a lo que yo realmente y conscientemente digo le tengo miedo? Entonces yo que, o sea, cuando nos pasan por eso, nosotros uno dice, nosotros desde niños casi que tenemos unos miedos instintivos sociales, como es el tema del dinero. Nosotros le tenemos miedo al dinero, al amor, a la muerte, le tenemos mucho miedo. Entonces comenzamos a crear todos esos contextos y yo dije, bueno, si yo le tengo miedo a esto y por todo lo que me pasó le tengo miedo, ¿qué significado le voy a dar a esto para volverlo realmente un valor positivo? Y desde ahí comencé a construir significados a lo que llamamos miedo, porque los miedos no existen, simplemente es un significado. Bueno, John, le pusimos como título al programa Los 7 pasos del cerebro. Eh, ¿Cuáles serían esos 7 pasos? No necesitamos explicarlos todos, pero me gustaría porque lo que trato de abrir aquí es una ventana de luz, de esperanza para las personas que están en circunstancias o en estado en circunstancias como las tuyas o similares, o no importa la circunstancia, el hecho es que hay una ventana de luz para las personas que puedan lograr vivir un proceso como el tuyo y que tú puedas facilitarle ese proceso, porque lo que le interesa a Movimiento con Sentido es unir, unir a las personas que necesitan y que pueden dar. ¿Sí me explico? Entonces, para mí es importante escuchar esos 7 procesos, John. Gracias, Carlitos. Bueno, antes de dártelos es mirar, Carlos, el amor que tiene por Cali. Vea, hay una camiseta del Cali. No es del Deportivo Cali, ¿o sí? No, yo soy americano. Es de Estados Unidos. Pero eso aquí no vale, eso aquí no vale. Bueno, soy americano porque, hombre, si te soy sincero, yo el fútbol no lo sigo mucho. Eh, Entre el rojo y el verde siempre me gustó más el rojo. Entonces, digamos que me llamaba mucho la atención el rojo. Todo el proceso que estamos hablando en ese momento. Y tenía un tío mío, político, esposo de una tía que quiero muchísimo, mi tía Ana Eugenia Gil, poeta, trabajadora social, que ha estado ya aquí en el programa. Él era muy apasionado por el América. Entonces yo lo veía a él y yo decía, wow, este señor se la goza. Entonces a mí esa pasión me la transmitía a él con ese amor y con tanta humildad que lo hacía, y yo decía, bueno, entonces yo soy americano. Pero no soy fanático, me Fanático, gusta ok. si ganas.
exacto. Es que yo no soy fanático a nada. Yo soy Ok, muy fanático al bien. amor, a que toda la humanidad se quiera. A eso soy fanático. Gracias, Carlitos. Qué chévere y qué interesante eso, ¿verdad? Igual yo también digo eso. Yo no soy, es más, yo no soy de seguir líderes ni gurús. No me interesa seguir eso porque eso es marcarse en una sola teoría. Yo soy de muchas teorías, son de muchos significados y eso me encanta crear. Así que en este proceso, cuando creamos los 7 procesos del cerebro, fue todo un proceso de estudio que se hizo a través del por qué no podemos cambiar, de apoyos que me dieron y comenzamos a identificar que el cerebro siempre tiene una información de crear. El cerebro, la forma en que nosotros en este momento funcionamos a través de nuestro cerebro es a través de las 3 áreas del cerebro. Bueno, eso también lo dejo yo siempre claro, que es que nosotros no tenemos ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, hasta 9 cerebros han dicho que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos sino un solo cerebro. Para la ciencia no existe sino un solo cerebro. Con diferentes áreas, sí. Y hay órganos que están conectados directamente con el cerebro por una funcionalidad para mantenernos vivos también total. Hay sistema digestivo, el corazón, tienen una cantidad de neuronas impresionante porque hay una conexión directa con el cerebro. Pero existen unas áreas como funcionamos nosotros, que es un área instintiva. Nosotros nacemos con un área instintiva, que es como comienza el cerebro a funcionar. Cuando nosotros salimos del proceso de gestación, sale un cerebro, o un área del cerebro, perdón, que es la instintiva o mal llamado cerebro reptiliano. Nosotros funcionamos con esa área cuando salimos instintivamente. Y ahí comienza a desarrollarse toda la parte, bueno, este es el cerebro que actúa, ¿no? Y ahí comienza a formarse toda el área, esta área que tiene que ver con la parte límbica de la afectividad. Por eso unos bebés, después de ciertos mesecitos o de 2 añitos, comienza realmente a verse toda esa parte afectiva que él tiene. Y después, antes de los 9 años, ya tiene formado las bases principales de todo lo que es el cerebro o la parte alta de nosotros, el neocórtex, y es lo que forma realmente el pensar. Entonces nosotros actuamos, pensamos y sentimos. Esa es la forma natural en este momento común de cómo un ser humano funciona. Cuando nosotros comenzamos a investigar este tema de la neurociencia, comenzamos a entender que realmente uno debería ser al contrario. Uno debería primero, como ser humano, pensar, sentir y actuar. Y a eso es lo que nos lleva a entender todo este proceso. Entonces nosotros dijimos, vamos a crear, y aquí comenzamos a ver que existen 7 procesos en el cerebro y pueden existir muchos más. Yo estoy hablando desde una verdad que nosotros construimos, desde una verdad que nosotros, esta es la realidad, cómo funciona el cerebro. Pueden salir muchas investigaciones más y comenzamos a entender el proceso que nosotros tenemos entonces. Que si nosotros queremos construir una nueva realidad, lo primero que yo tengo que hacer es irme a esta parte frontal, que es la parte que crea. Si esta es la parte que crea, yo digo, aquí donde yo tengo que decir qué quiero. Por eso el primer paso de la neuroprogramación de hábitos es decir, yo primero qué quiero, qué necesita, lo sabe todo el mundo. Más el mercado, la cultura te ha vendido qué necesita. Esa es la necesidad. Pero desde aquí nosotros entendemos qué es lo que quiero, que es toda la parte que nos lleva a nosotros a ejecutar. Pues se llaman las funciones ejecutivas, que son las ejecutorias, pero debo tener claro para dónde voy. Y aquí nos está la parte de la visualización, la parte de liderazgo, que es la adaptación, todo un proceso principal para nosotros realmente decir una construcción y crear realmente lo que yo quiero en futuro. Por eso el entrenamiento es un entrenamiento que se basa en el futuro, donde ya está creado lo que quiere. Hay un segundo paso de la neuroprogramación de hábitos que es demasiado importante. Entonces, para todos, lo primero que uno tiene que hacer es saber qué queremos. Es importantísimo saber qué queremos. Lo segundo, que es muy valioso y vital, y tiene que ver con volver consciente lo que recordamos. El segundo paso tiene que ver con lo que yo recuerdo. Porque realmente, si yo no hago conciencia de lo que yo recuerdo, voy a vivir subconscientemente con lo que yo recuerdo. Así que si yo tengo claro qué quiero y lo visualizo y comienzo a construirlo, esa visualización me lleva realmente al futuro. Y lo que yo decía ahorita al término de la manzana, si yo construyo esta información y los recuerdos, como son información química y los recuerdos son alimentados por las emociones, entonces lo que yo hago es que cuando yo visualizo el que quiero en el futuro, yo puedo comenzar a sentir y a generar emociones porque estoy visualizando la experiencia, la vivencia y me estoy viendo haciéndolo. Si yo digo, por ejemplo, quiero una casa y yo digo esa casa y comienzo a visualizar esa casa, ¿para qué la quiero? Para compartir con mi familia, verme con mi familia haciendo un asado, reuniéndonos, que todos nos visiten. Eso lo comienzo yo a verme allá. Entonces comienzo a construir el recuerdo, comienzo a darle significado a los recuerdos, porque los recuerdos son el asesor principal de tus decisiones.
todo lo que usted hace. Tenemos un cerebro que es asociativo. El cerebro asocia todo lo que para él signifique recuerdo y que signifique algo familiar. Yo le digo a la gente hoy, mire, si usted quiere saber cómo actúa su relación con asociativo, con un ejemplo, el caso de las amistades. Si tú recuerdas en este momento los amigos que tuviste cuando niño, son demasiado parecidos a los amigos que tiene hoy. Y haz un análisis y ya te vas a dar cuenta de eso. Porque el cerebro asocia todo su pasado para poder seguir un proceso de vivencia, de no amenazas. Porque si él genera esas amenazas, va a comenzar a construir algo diferente. Entonces, eso hace el cerebro cuando creamos recuerdos. Por eso es tan importante crear la visualización del que quiero y generar nuevos recuerdos. Hay un tercer paso que es demasiado importante y es, yo digo que uno de los vitales para nosotros, y es hacer que le guste al cerebro. Si yo no permito que algo que yo estoy haciendo le guste al cerebro, el cerebro lo va a rechazar. Nosotros tenemos un sistema reticular que es donde llega toda la información del cerebro. Acá atrás queda nuestro filtro, ahí llega toda la información. Y el cerebro ahí decide si la información ingresa o es simplemente rechazada, o qué información medio parecido ingresa al cerebro. Si se asocia con algo, lo medio hacer. No quiere decir que acepta toda la información. Y eso lo hace a través del tálamo, que es el receptor de todos los sentidos de nosotros. Entonces el cerebro hace esa información y la lleva al recuerdo para decir si la acepta o no la acepta. Por eso para mucha gente es tan difícil aceptar, o si nunca ha tenido negocios, aceptar los negocios y decir yo soy empresario. No, porque el cerebro si nunca lo ha sido, no hay una sociabilidad ahí, el cerebro simplemente la rechaza. De ahí que mucha gente cuando comienza a emprender se quiebran o no pueden seguir con su negocio. No son capaces porque el cerebro no les gusta, entonces al cerebro no gustarle lo rechaza. Es importante que la gente se meta en ese cuento y entienda realmente qué le gusta. Yo siempre cuento aquí un proceso que tuve con una niña que me pareció fundamental, una niña que quería que nosotros le ayudáramos con el proceso de hábitos porque quería hacer ejercicio. Era una niña que tenía unos kilos de más, pero tenía también un tema también que tuvo un trauma de infancia para correr, entonces tenía mucho miedo a correr. Entonces yo le decía, bueno, y que como ella vive cerca de un parque aquí donde yo vivo, donde ella vivía, que se llama el Parque El Ingenio en Cali, en este parque yo le decía, ¿qué le gusta, lo que más le gusta de este parque? Me decía, lo que más me gusta de este parque son los cholados. Para mucha gente lo que nos conocen acá, los cholados tiene que ver con es un vaso pues tiene mucho hielo raspado, tiene fruta, tiene sabores, bueno, eso tiene una cantidad de cosas que es delicioso. Entonces a esta niña le gustaba mucho eso, entonces yo le dije, listo, voy a llevarla al Parque El Ingenio, vamos a ir los primeros días al Parque El Ingenio en la noche, que es lo que ella quiere salir, pero vas a ir normal, vestida normal, y nos vamos a ir es a comer un cholao. Me dijo, pero ¿cómo así? Yo quiero hacer ejercicio, sí, vamos a ir solamente a comer un cholao. Entonces los primeros días fuimos 2 veces a la semana a hacer lo mismo, a comer cholao. La próxima semana le dije, ahora vamos a venir, pero vamos a venir de ropa deportiva. La próxima semana ella fue, pero con ropa deportiva. Ya la tercera semana que ella iba sola, ella fue y ella solita comenzó primero, caminaba a una vueltica chiquita y ahí se sentó y comió el cholao. Después ya solamente iba y caminaba. ¿Qué tuvo que ver todo esto? Primero asociamos algo que ella le gustaba de su pasado con el ejercicio que ella no lo aceptaba al cerebro. Entonces, al juntar las dos cosas, para el cerebro genera placer todo este contexto. Y al asociar todo esto, el cerebro lo ve como algo de placer, como algo de placer. Aparte que incluyen otra cantidad de conceptos aquí que tiene que ver con la visualización. Como ella comienza a observar que había gente haciendo deporte en el parque y ella se comienza a adaptar a ese proceso, se comienza a adaptar porque quiere ser parte de la manada. Nosotros tenemos un cerebro social que se quiere adaptar. Y ella ya ha corrido dos medias maratones, ha corrido en Cali, ya ha salido a correr, hoy es una apasionada del deporte. Entonces es muy importante identificar qué le gusta al cerebro, identificar a nosotros qué nos gustaba cuando niños y yo lo puedo asociar hoy con lo que estoy haciendo y así el cerebro lo va a aceptar más. Este es como, Carlos, los 3 primeros pasos más importantes. Voy a contar los otros, no sé, Carlos, hasta qué hora tenemos nosotros, que no habíamos hablado de eso, para seguir hablando de los otros. No, tranquilo que tenemos, ¿Sí? tenemos 15 o 20 minuticos más, así que entonces, no te preocupes. Sí les alcanzo a contar entonces de los otros pasos. Entonces recuerda, el primer paso es qué quiero. Segundo paso es qué recuerdo. Tercer paso es qué le gusta al cerebro, es volver consciente de todo esto. Hay un cuarto paso que es fundamental cuando queremos hacer una transformación y crear una nueva realidad. Si yo ya sé qué quiero, ya sé que, o sea, estoy recordando con ese qué quiero.
me gusta ese que quiero. Ahora lo que tengo que hacer realmente es adaptar la posición de que lo que pienso, lo que siento que es cuerpo, lo conecto con el entorno. Es muy importante conectarme con el entorno. Los entornos hacen esta realidad. Lo que yo les contaba ahorita a esta niña, yo la conecté con un entorno deportivo. Si yo quiero ser empresario, ¿dónde me debo conectar? Con temas empresariales. Si yo quiero realmente conseguir ese el amor de mi vida, esa pareja que yo quisiera, ¿dónde lo debo buscar? Realmente en entornos que se parezcan a la situación que yo quiero tener de esa persona. Pero mucha gente, uno encuentra muchas personas o muchos seres humanos que dicen, no, es que yo no quiero, yo ya no quiero un hombre borracho, yo ya no quiero un hombre que tome alcohol, y siempre lo están buscando en discotecas, o se lo encuentran en discotecas o en sitios de rumba. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Sí, el entorno es demasiado importante. Por eso la conexión de la mente, el cuerpo, que es la unificación, es muy importante dejarlos aquí en este concepto, que la gente no podamos entender esto. Sí, el tema empresarial, el tema de la salud. Mire que uno se ve la gente que quiere tener mucha salud, ¿y a dónde se la pasan? En clínicas, en hospitales. Yo en estos días me encontré, bueno, estaba en una cita que me pareció muy curioso con una señora y estaba tejiendo ahí con una, bueno, tejer es con lana y todo eso. Entonces yo le decía, pero, me dijo que me preguntó qué me ha pasado y me puse a contar. Y yo le dije, ¿usted cada cuánto viene aquí? Me dijo, no, la verdad yo ya me acostumbré a venir aquí, así no tenga cita, me vengo para acá a tejer. Entonces, Es una cosa muy interesante lo que acabas de decir, porque incluso lo hablé con un amigo en estos días y me decía, no, es que tú eres muy afortunado por la esposa que tienes y no sé qué, pero hoy en día es muy difícil encontrar mujer. Y le dije, mira, el día que nosotros entendamos que somos energía y vibración, total, eso sí es, ese día nosotros comenzamos a relacionarnos desde donde nuestra energía esté. Cuando dejamos que el ojo distraiga lo que somos como energía por percepción, entonces seguimos cometiendo el mismo patrón de comportamientos erróneos. Pero cuando yo dejo que mi ser sienta y mi energía esté donde yo quiero que esté, lo que tú decías, doy y recibo. Así funcionamos también los seres humanos, doy y recibo. Entonces comienza uno a encontrar otras personas que vibran con su energía. Entonces, para mí eso que acabas de decir es fundamental, porque eso lo lleva a mí, a mi estructura mental, donde yo estoy en este momento, que todo es energía y vibración. total. Entonces, pues eso es como gratificante, porque todo este trabajo, por otro lado, también lo retribuyo y lo aprendo aún más, ¿no? Eso es muy interesante, Carlos, lo que hablabas de la vibración. Ya voy a hablar un poquito de la vibración, porque también la vibración hace parte de la neuroprogramación de hábitos. Estaba en el cuarto paso, entonces, para complementar lo que hablaba ahorita, Carlos, hay un quinto paso, que es que nosotros por naturaleza estamos copiando, perdón, imitamos todo lo que está alrededor de nosotros. Imitamos los comportamientos, los conceptos, la conducta, todo lo estamos copiando y repitiendo. Entonces es muy importante tener conciencia de qué es lo que yo estoy copiando e imitando. Es más, nosotros en una pregunta que nos hicimos hace unos 2 años, nos preguntábamos eso, si realmente el ser humano sí piensa o simplemente está copiando e imitando patrones. Sí, que nosotros pensar es llevar conciencia a lo que realmente yo pienso, que es lo que se conoce como la metacognición, que es yo tener conciencia de lo que estoy pensando. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese concepto, es que si usted ya sabe qué quiere, que está recordándose qué quiere, que le gusta todo, o sea, cómo le mete el concepto del gusto a ese que quiere, que lo conectó mente, cuerpo y entorno, ahora lo vas a comenzar a imitar. Y es comenzarlo a imitar, es comenzar a sentir realmente esa información de lo que usted está queriendo vivir en su vida. Si usted quiere ser un gran, en este momento que estamos en el boom del coaching, de todo este tema, las conferencias y todo esto, si usted quiere ser un gran conferencista, pues comience a imitar eso, pero a sentirlo, comience a hacerlo. Y es realmente, imite a alguien, por eso es tan importante a veces uno imitar a alguien que lo lleve a uno como a decir, esto es un patrón que yo puedo seguir. Entonces, si yo comienzo a imitar a esa persona, comienzo a aparecerme mucho en gestos, y me ha parecido, me he encontrado personas
que hemos hecho este proceso y me pasó con un tema de un gerente que comenzamos a hacer un trabajo y él admiraba a otro gerente pues mucho más arriba, un empresario, y como él, o sea, sin darse el cuenta yo lo estaba haciendo, sin darse el cuenta ya lo estaba haciendo y imitaban sus gestos y sus movimientos y comenzó a ver los videos y decía, wow, yo no sabía que lo estaba haciendo. Y eso es muy interesante. Me pasó el año pasado tuve la oportunidad de estar muy metido en el tema del fútbol, ahorita que hablaba Carlos de eso, y muy metido, Carlos, con el tema de la América, en el tema de neurociencia deportiva. Entonces tuve la oportunidad de conocer, yo no soy hincha de ningún equipo, pero sí tuve la oportunidad de estar muy metido con el América, y en ese contexto me encuentro un niño que ya, o sea, estoy hablando, el año pasado hablo de niño porque tenía 16 años, y ya el año pasado ya lo tenía España, un equipo en España comprado, ya se lo iban a llevar para España un niño de 16 años. Entonces comienzo a hablar con él y a hacerle un proceso mental, hacerle el apoyo mental. Ay, pues más, que me ha salido. Bueno, hacerle el proceso mental con el Carlos. Y me encuentro con este niño y yo le decía, venga, ¿y usted cómo juega? ¿Cómo comenzó todo ese proceso? Entonces comienzo a darme cuenta que este niño desde los 5 años, el papá lo tiene viendo videos de Messi por todos lados, Lionel Messi por todos lados, afiches de Lionel Messi, me traía muestras todo Lionel Messi. Yo decía, claro, este niño ya está imitando y lo veía uno jugar y le decían Messi al niño, decían Messi, porque jugaba muy parecido. Entonces este niño desde muy niño ya venía imitando y copiando todo lo que hacía Messi, porque eso lo tenían desde niño. Entonces mire que la imitación, el copiar e imitar, si uno imita y copia a alguien que realmente mucho más arriba de uno va a comenzar a parecerse a él. Esto es... Hay una connotación que quiero dar a esto que estamos hablando sobre... hay una cosa que dice Eckhart Tolle que es, debes ser consciente de tu conciencia. Total. O tu conciencia debe tener conciencia de que eres consciente, como lo quieras ver. Pero una de las cosas que trabajamos mucho en mi casa es identificar los patrones de comportamientos que aprende uno por imitación. Entonces, son las frases de la mamá o las frases del papá o el tic del papá o el coso de la mamá, ¿no? Pero es estar constantemente identificando que ese patrón de comportamiento existe en ti, porque pues los pilares de tu casa son tu papá y tu mamá. Entonces nosotros mantenemos en ese ejercicio constante y se torna, bueno, cuando comienzas a dejar un poco el ego al lado y saber que eso es parte de tus miedos y comienzas a trabajarlo, identificarlo con tu pareja y decir, bueno, esto no es mío, esto le pertenece a mi papá. ¿Por qué? Porque es que a mí no por mal, porque nada es malo ni bueno, sino porque habían cosas que esos patrones de comportamiento no funcionaban en mi vida actual. No sé si me explico. Entonces es bastante interesante lo que estás diciendo. Continuemos. Ahí es, Carlos, muy interesante porque vos ya venís en un proceso de transformación y ya has hecho mucha conciencia de mucho de lo que estás trabajando. O sea, uno de los temas que yo hablo siempre cuando hablo de la neuroprogramación de hábitos es que yo llevo a la gente a hacer conciencia de que debe iniciar todo un proceso, porque de pronto esta neuroprogramación de hábitos o este entrenamiento no es para todo el mundo. Hay una gente que está en unos niveles base de conciencia y otros que van subiendo esos niveles, entonces para todo el mundo no es igual. Entonces eso es importante, por ejemplo, que tú llevas ya un proceso muy alto de transformación que has hecho en tu vida y lo que tú decías, uno viene requiriendo cantidad de información que cuando uno vuelve consciente eso, realmente lo lleva a uno a alcanzar ese deseo mucho más fácil y mucho más rápido también. Esto, igual yo siempre le digo a la gente, eso no es de la noche a la mañana. Pero sigue otro patrón, esto sigue otro patrón que es otro paso que es demasiado importante y es el tema de la conciencia. El sexto paso es el tema de la conciencia, que es el hacerlo, volver consciente, lo que vos estás hablando, volver consciente ese que quiero realmente, volver consciente de lo que yo hago y volver consciente eso es aquí donde entra todo el sistema motor. Bueno, todos estos pasos tienen una parte del cerebro que es un círculo, un proceso que hace el cerebro y aquí en este sexto paso es donde está el área motora de nosotros, área motora, premotora, pues suplementaria, que es donde están las áreas que ya tienen definido qué es lo que van a hacer.
Y aquí es donde yo tengo claro ya cómo lo voy a empezar a hacer y cómo lo voy a volver a crear. Porque yo tal vez para decir, voy a hacer un movimiento, el cerebro ya lo tiene creado, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? El cerebro ya lo tiene creado. Voy a correr de aquí hasta la esquina. Ya el cerebro tiene creado eso en el movimiento motor, ¿cómo lo va a hacer? O sea, una definición de un paso a paso. Pero entonces yo lo puedo definir, no lo voy a hacer hacia normal como siempre lo he hecho, sino que lo voy a hacer, no sé, de lado, lo voy a hacer de espalda y comienzo a crear un proceso. Cuando yo tengo claro entonces sé qué quiero y tengo todo el resto de los pasos, en este sexto paso donde yo defino cuáles son los pasos que yo le voy a crear a esto. Y aquí cuando yo defino esos pasos, aquí entra, pues nosotros hicimos una pequeña matriz, cogemos un modelo Canvas y ese modelo Canvas lo definimos como un modelo personal, donde yo realmente sé, tengo conciencia de yo que, cómo soy diferente yo, cuál es mi valor agregado, en qué soy diferente a todos los demás. Y comienza a meterle entonces cuáles son los aliados que yo necesito, qué es lo que yo tengo, los recursos con que cuento, a quién puedo ayudar yo con esto, a quién va dirigido todo esto. Sí, aparte de mí, a quién va dirigido todo esto, cómo me voy a conectar con el resto de la gente, cuál va a ser el costo que yo voy a tener de esto. Y el costo no solamente es financiero o simplemente material, sino que tiene que ver con la energía que yo le pongo, con todo el tiempo mío, todo el contexto de esto, y yo qué voy a ganar con esto. Esto es parte del sexto paso en este manual que nos lleva realmente a tener conciencia, bueno, porque nos tenemos que ayudar en ese paso a paso cómo lo voy a construir. Y si el séptimo paso, que es y es uno de los lenguajes que hace parte de los lenguajes del cerebro, el séptimo paso, que es el agradecimiento. Para nosotros el séptimo paso del agradecimiento es el lenguaje de la espiritualidad. Y la espiritualidad de la ciencia, primero hace parte de nuestro interno del yo. Y segundo, hace parte de esa energía cuántica de lo que estás hablando ahí, de todo ese contexto de la vibración. Porque cuando yo digo gracias, estoy diciendo al universo, vibrando con la energía del universo, porque estoy diciendo que ya lo recibí. Y que cuando yo le digo gracias al universo, realmente yo lo estoy sintiendo que ya es mío, que ya lo estoy disfrutando, que yo lo estoy viviendo. Entonces, en este paso, la vibración nos permite a nosotros sentir que estoy vibrando, que yo cuando pienso en eso es porque estoy vibrando con eso. Y realmente nosotros lo que atraemos es con vibración. Ni siquiera hay veces, ni siquiera con pensamiento, ni con palabras, sino como yo lo estoy vibrando. Eso es en un resumen así general de lo que hacen los 7 pasos de la neuroprogramación de hábitos, que nos lleva a nosotros entonces a experimentar contextos. Primero, en mí, que yo hice parte de este proceso, y yo dije, wow, y comenzamos a pulirlo. Me apoyé de estos señores que me ayudaron, del doctor Ginás, de otras personas que me ayudaron a hacer todo este contexto, del doctor, pues en este caso, Facundo Manes, de Joe Dispensa, del doctor Bruce Layton, y el doctor Antonio Damasio, que hicieron parte de todo este proceso, de todo esto, de mis lecturas, y de muchas cosas de ellos cogí, muchas cosas de ellos cogí, otras dije, son interesantes, pero no para mí, para otras personas, y fuimos armando todo este proceso mental, que es un proceso mental, que es la neuroprogramación de hábitos, que esta es la que yo utilizo para ayudar a muchas personas, que la utilizo no solamente en el libro, en este momento el libro está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon como los 7 procesos del cerebro, sino que yo utilizo también cuando hacemos los entrenamientos con caballos, utilizo estos mismos brazos. Yo hoy que estoy al frente pues de la Asociación Colombiana de Coaching Asistido con Caballos, nos permite ayudar a mucha gente. ¿Por qué lo hacemos entonces? Todo este proceso, porque nos lleva a la parte vivencial, a la parte de la experiencia. Y cuando nosotros hacemos algo vivencial o de experiencia, la atención del cerebro está al 100% y se graba en una memoria a largo plazo, pues muy fuerte todavía. Entonces, Carlos, este es nuestro proceso. Esto es lo que yo he venido trabajando, lo que yo trabajo como proceso desde el cerebro para ayudar a muchas personas. Bueno, John, de verdad que es muy gratificante escuchar lo que estás hablando porque de cierta forma yo estudio mucho a Dr. Litton, Dr. Dispensa, Dr. Kaufman, Dr. Buttar, Dr. Shiva, gente que realmente le han dado la oportunidad al mundo a conocer lo que es la neurociencia, la epigenética, Total. la física cuántica, todo lo que es la ciencia de una forma y conectándola con la espiritualidad. Algo que dijiste muy interesante, que incluso lo estábamos discutiendo ayer con mi esposa y le decía yo, el día que la humanidad entienda que 120 Hz es un gracias y que si todos los días nos levantamos y decimos gracias y nos acostamos y decimos gracias, pues hay Total. 240 Hz
que se fueron ese día Ajá. sabrosamente y comienza uno a elevar su vibración. Cuando uno eleva su vibración, pues su sistema inmunológico está ahí, está a tope porque no estás en el miedo, estás en tu proceso espiritual, estás en tu proceso energético, estás entrando en la energía del amor. Entonces, de verdad, John, que yo reconozco el maestro que hay en ti, te Gracias, Carlitos, gracias. agradezco muchísimo, muchísimo y espero que este no sea el último programa contigo, sino que sean otros más, unos 2 más o 3 más o los que se vengan. Claro, Carlitos. Sí me gustaría que me dijeras cómo te encontramos en las redes sociales, tu correo si nos lo puedes regalar por aquí. Y si les gustó este video, compártanlo. Yo te voy a leer un poquito de los mensajes y los saludos que te han mandado, ¿vale? Dale, Carlitos. Mientras que Dale. tú das la... A ver, por aquí. Por aquí te dicen un abrazo gigante, grande, Mario Alberto Agudelo, un abrazo John, Rosy de Cali conectada, interesante el tema. Pibi Tavares, por ahí es la cosa, llamar a todo por su nombre, así las experiencias sean infinitas, desde ahí podemos sanarnos. Mi papá, que estaba viendo el programa viejo, Gracias. interesantísimo, la charla tuya con el señor Benavides, muy buena. Isa Constantini, es un cielo, cuánto me emociona, mi querido John, sabes que te amo. Meudis Gamboa, excelente tema, como siempre John aportando su sabiduría. Delia Benito, que es mi esposa, siempre lo aplico desde el entrenamiento para poder crear nuevos patrones de movimientos a través de la visualización. Súper. Mario Agudelo, visualizar a través de lo que nos gusta. Inés Martínez, saludos desde Bogotá. Rorro Berjano en España. Juan Carlos Barreto en Panamá, muy interesante. Isa Constantín, maestro con mayúscula. Betty López, saludos de Florida, USA. Bueno, el hecho es que aquí tienes para rato para saber que ya esta es tu casa. Y John, regálanos tus redes sociales. Carlitos, ahí me encuentran en redes sociales, me encuentran como, bueno, me encuentran como @neuroprogramación de hábitos en Facebook, que es todo el programa de nosotros, lo que iremos haciendo. Ahí está como mi página oficial de fanpage. Me encuentran como John Benavides también, que sino que hay con varios John Benavides, entonces me encuentran primero por la página, nos encuentran también por la Escuela Internacional de Neurociencia, que es donde estamos construyendo esa gran red. Y una de las metas de la Escuela Internacional de Neurociencia es formar una gran red de neuroinvestigadores. En este momento se ha identificado a través de estos grandes científicos del mundo que uno de los problemas más grandes de la humanidad es el tema de la conducta y el comportamiento humano. Si nosotros logramos llegar un poquito a fondo de cómo mejorar esa conducta y el comportamiento humano, la humanidad, y hablando de la Tierra, va a tener una mejoría total. Entonces, eso es un poquito de lo que yo he venido investigando, hablando de conducta y comportamiento humano. Estos son los temas más Eso fuertes e investigarlos, Carlos. es Dime, así, Carlos. John. Nada, John, agradeciéndote de nuevo. Si les gustó este programa, por favor, compártanlo, porque hay muchas personas que se interesan por este tipo de temas, porque no saben cómo acceder a ellos y escuchan y de alguna forma es una herramienta que les puede ayudar en su vida, contactando a una persona como John. Estamos en las redes sociales como Movimiento con Sentido, en Facebook y en YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube. Por favor, apoyen nuestro canal de YouTube, síganos en YouTube, que por ahí estaremos próximamente haciendo programas en vivo también. Y nada, John, quedas totalmente invitado para otro programa. Carlitos. Espero tenerte por acá. Y muchísimas gracias. Namaste, maestro, y nos vemos muy prontito. A ti, Carlos, muchas gracias a toda la gente que nos saludó, a todos esos seguidores de todo Sudamérica. Mil gracias, Carlos. Bueno, gracias a ti. Venga. Chao, chao, es que muy bien, chao.